Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Vamos a dar comienzo a nuestro segundo vídeo de este training para economistas y contables que quieran introducirse en el mundo del análisis de datos. Y lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser, en vez de crear un sumas y saldos como creamos en el primer vídeo con medidas acumuladas, vamos a crear un balance de situación. Un balance de situación que lo vamos a crear combinando nuestra ya conocida tabla de diario de movimientos con, en esta ocasión, una tabla de epígrafes de balance, ¿de acuerdo? Que es esta tabla de aquí. Esta tabla de epígrafes de balance es una tabla que yo he creado con el Query Editor, proceso que no voy a enseñar en este vídeo porque si no se alargaría muchísimo y como dije en el primer vídeo, mi intención es hacer vídeos que sean digeribles y fáciles de asimilar. Iremos viendo poco a poco conceptos. No obstante, en posteriores vídeos veremos cómo se utiliza el Query Editor y vamos a hacer pues alguna cosa interesante también de tema de data cleaning y de creación de columnas condicionales y demás. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Para crear este balance de situación que os comento, necesitamos combinar ambas tablas que se van a relacionar por la columna 3 dígitos del diario y 3 dígitos del epígrafe de balance. Y como sabemos esto, para ello hay que agregarlo al modelo de datos. ¿De acuerdo? Agregamos primero el diario. Vamos a decir diario contable. Y en diseñar vamos a crear la tabla calendario. ¿De acuerdo? Como hicimos en el primer vídeo. Y ahora lo mismo para epígrafes de balance. Lo agregamos al modelo de datos. ¿De acuerdo? Vamos a llamarlo balance. Y ya lo tenemos. Lo siguiente sería, en vista de diagrama, crear las relaciones entre diario, balance y calendario. Sabemos que calendario tiene una columna date, ¿de acuerdo? Que se relaciona con fecha, como ya vimos en el vídeo anterior. Y en este caso, el diario con el balance se relaciona, como hemos dicho, por 3 dígitos. ¿Vale? Ya tenemos creadas las relaciones, ¿de acuerdo? Y ahora volvemos a vista de datos. Ahora diremos, sin necesidad de enseñarlo, si nosotros ahora mismo, habiendo creado las relaciones, nos fuéramos a tabla dinámica directamente y quisiéramos crear un balance, dándole como valores de filas la masa patrimonial y los epígrafes y como sumatorio de columna la suma del saldo, claro, ¿qué veríamos? Veríamos un balance de situación, pero con los saldos, ¿de acuerdo? Con los signos típicos de un sumas y saldos. Es decir, veríamos los saldos deudores en positivo y los saldos acreedores en negativo. Y es algo que no queremos, dado que el modelo oficial de balance de situación, tanto el activo como el pasivo, aparece con signo positivo, salvo que sean cuentas o epígrafes que por su naturaleza pues deban ir en negativo, como por ejemplo son las acciones propias en el patrimonio neto, o qué sé yo, la amortización acumulada, ¿no? Etcétera. Entonces, deterioros de valor, en fin, todo esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso para corregir ese aspecto? Bueno, pues vamos a crear medidas de saldo, de activo y de pasivo, ¿vale? Y lo vamos a crear con lenguaje DAX. Entonces, bueno, si queréis, antes de crear las medidas, voy a enseñaros esto que os acabo de decir para que se vea un poco más, para que sea un poco más visual. En hoja ya existente, de acuerdo, como siempre vamos a crear la tabla dinámica al lado del diario. Si yo le digo masa patrimonial como fila, por debajo en la jerarquía epígrafe y suma de valores, sumo el saldo, ¿veis? Esto es lo que os decía antes. Tengo un balance de situación, porque lo tengo, pero me aparecen saldos en negativo que no son bonitos porque no guardan relación con el modelo oficial. Entonces, bueno, a pesar de que se entiende perfectamente y nos serviría en un momento dado pues eso, para analizar o para contar o observar un poco la situación patrimonial de la empresa, no es el modelo oficial. Entonces, bueno, vamos a, como os he dicho, crear con medidas DAX, con lenguaje DAX, perdón, vamos a crear medidas de saldo de activo y saldo de pasivo, ¿de acuerdo? Donde en el caso de los saldos acreedores, es decir, las cuentas de pasivo, pues nos aparezcan los saldos en positivo.
¿Cómo haremos esto? Bueno, pues vamos a ir al modelo de datos y en diario contable vamos a crear una primera medida que es saldo activo, ¿de acuerdo? Utilizaremos la función calculate. En expresión le vamos a decir que sea la suma de, en la tabla diario contable, la columna de saldo, ¿de acuerdo? Y como filtro, ¿qué vamos a decir? Pues bueno, como tenemos combinadas las tablas diario contable y balance relacionadas entre sí, podemos decirle que me haga el sumatorio del saldo únicamente, ¿de acuerdo?, para las cuentas de activo. ¿Cómo hacemos esto? Pues con la función operador OR. Le decimos OR y me pide dos condiciones lógicas. La primera será que en la tabla balance masa patrimonial sea igual a activo no corriente, así. Y la segunda condición lógica será que en balance masa patrimonial sea igual, abrimos de nuevo comillas, activo corriente. Muy bien. Pues en principio ya lo tenemos. Le damos a intro, vamos a expandir esta columna y vemos que sí, que la suma del total de activo son 316.000 euros, 184,75. Muy bien, pues vamos a utilizar esta fórmula, esta misma expresión, para crear la expresión del saldo del pasivo. En este caso, bueno, pues ya nos imaginaremos, ¿no? Es decir, como las cuentas de pasivo aparecen en sumas y saldos con naturaleza acreedora, o sea, con saldo negativo, en este caso vamos a decir que en el cálculo de la expresión sea el sumatorio del saldo, pero multiplicado por menos 1. ¿De acuerdo? Y lo demás permanecerá constante, ¿de acuerdo? ¿Pero qué observamos? Bueno, pues que en el operador OR, es decir, en el filtro para la expresión, le estamos diciendo, como antes, ¿no?, que cada vez que encuentre una cuenta de activo, aquí lo que nos interesa es que haga el sumatorio de la columna saldo multiplicado por menos 1 cada vez que encuentre una cuenta de patrimonio neto o de pasivo. ¿Y cómo vamos a hacer esto de forma sencilla? Bueno, pues poniendo el not delante. Si ponemos un not delante, ¿de acuerdo? Ahora le estamos diciendo a la expresión que cada vez que no encuentre una cuenta que sea de activo, es decir, o lo que es lo mismo, es decir, cada vez que encuentre una cuenta de patrimonio neto o de pasivo, pues me haga el sumatorio de saldo y lo multiplique por menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, si lo hemos hecho bien, vemos que el saldo del activo es igual al saldo del pasivo. Muy bien. ¿Qué podemos también añadir a nuestro balance que quizás nos podría ser de utilidad a la hora de analizar este estado financiero? Bueno, pues podríamos ver, por ejemplo, una forma, ¿no?, de quizás para cada epígrafe, ¿no?, del activo y del pasivo, ver qué porcentaje representa del total de la masa patrimonial, ¿no? Por ejemplo, del total del activo, del total de pasivo. ¿Y cómo haríamos esto? Bueno, pues vamos a improvisar un poco en esta parte porque, bueno, esto no estaba, se me acaba de ocurrir ahora mismo y creo que podemos hacerlo así. Porcentaje del activo, porcentaje activo, dos puntos e igual. Y esto vamos a hacerlo con una división. La división va a ser, de acuerdo, la división va a ser del saldo del activo, de acuerdo, dividido entre, vamos a meter aquí una función calculate, de nuevo, donde la expresión sea el saldo del activo, de acuerdo, y vamos a meter un filtro que es el filtro all. Y ahora os explico qué significa el filtro all. ¿Veis? Perfecto, 1 que es igual al 100%. De hecho, bueno, ya que estamos aquí, se puede hacer después, pero bueno, lo vamos a hacer ahora. Vamos a cambiar el formato a número y porcentaje. 100%, perfecto. Vamos a analizar esta expresión que acabo de crear. ¿Qué significa esto? Bueno, le estamos diciendo que para porcentaje de activo me divida en el numerador
el saldo del activo, ¿de acuerdo? Que lo hemos calculado en esta medida de antes, me lo vas a dividir entre el total del activo. ¿Y cómo estoy calculando el total del activo? Bueno, pues con Calculate, de nuevo, no, estoy diciendo que quiero tratar la expresión saldo de activo y como filtro me metas all. All significa que va a tener en cuenta todas las filas, ¿de acuerdo? O todos los valores de una columna, ¿de acuerdo? De la tabla en cuestión, en este caso de diario contable. Y bueno, por las mismas vamos a crear una medida para el porcentaje del pasivo, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo porcentaje de pasivo, así es. Y en este caso, pues bueno, aquí haremos saldo pasivo dividido entre calculate saldo pasivo y lo mismo all, ¿de acuerdo? Entonces estamos dividiendo el saldo del pasivo entre el total del pasivo. Le damos a intro y lo mismo, cambiamos el formato, le decimos que sea número, porcentaje y ahí lo tenemos. Muy bien, pues vamos a ver cómo, sin más dilación, vamos a ver cómo queda esto. Vamos a quitar aquí el saldo y vamos a introducir las medidas, ¿de acuerdo? Que hemos ido creando. Saldo activo, porcentaje de activo, saldo pasivo, porcentaje de pasivo. Vamos a activar la jerarquía de fechas. Y bueno, aquí lo tenemos. Un balance de situación. No, estoy viendo que aquí, en la fila de... Aquí en el pasivo no corriente aparece el total del activo. ¿De acuerdo? Y el total del pasivo, esto es porque ha detectado que no hay ningún apunte de pasivo no corriente, ¿de acuerdo? En todo el ejercicio 2020. ¿Esto cómo podemos solventarlo? Bueno, pues directamente le quitamos aquí en el filtro, le quitamos el pasivo no corriente y ahora sí lo tenemos más limpio, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí vamos a decirle balance situación. Esto me lo puedo cargar, ¿de acuerdo? Y muy bien, pues bueno, al poner la jerarquía de fecha me ha duplicado los totales. Esto se puede quitar aquí. Activado solo para columnas. Perfecto. Y ahora sí que sí. Ya lo tenemos. Podemos cambiar también el formato de... Vamos a ver. El formato de los números. Para que se vea un separador de miles que queda más bonito. Tanto en saldo activo como en saldo pasivo. Muy bien. Vamos a expandir un poco. Y ya lo tenemos. Muy bien. Pues ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un balance de situación con los saldos de activo y pasivo, con los signos como toca en formato oficial, y además hemos creado unas medidas que nos están diciendo qué porcentaje del total de activo o qué porcentaje del total del pasivo representan los epígrafes del balance de situación. Entonces, en este caso, por ejemplo, el inmovilizado material, ¿de acuerdo? Que tiene un valor en 2020 de 7.718,66 euros, representa un 2,44% del total del activo, ¿de acuerdo? Y bueno, ya tendríamos en principio como digo, el balance de situación y nos ha quedado bastante bien con los porcentajes y demás. Pero para finalizar el vídeo, creo que también hay una cosa que podría ser muy interesante y no sé si habéis oído hablar de ella y si no lo habéis escuchado, pues aprovechamos y lo introducimos. ¿De acuerdo? En Power Pivot tenemos los capis estos de aquí, ¿de acuerdo? Que son semáforos y los semáforos sirven para arrojar información acerca de si un valor se acerca o se aleja mucho a un valor de referencia, ¿de acuerdo? Si es positivo, tiene un valor positivo en el sentido de que se acerca bastante al hecho deseado o al valor deseado, pues tendrá un color verde, ¿no? Y si se aleja mucho, es decir, una situación no deseable, pues tendrá un color rojo. Y bueno, color amarillo será pues para aquellos valores que están en una zona intermedia, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, aquí podríamos
podríamos ver en este caso si, no sé, se me ocurre por ejemplo ver si el saldo de activo, ¿de acuerdo? Como hemos creado medidas de totales de activo y de pasivo, bien, podríamos decir si el saldo de activo o el saldo de pasivo, ¿de acuerdo? De cada uno de los epígrafes se acerca mucho o no al total del activo o total del pasivo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo quedaría este semáforo. Vamos a crear nuevos capis. Aquí. Y bueno, vamos a ver. Para el saldo activo le vamos a dar como valor de referencia no, para esto no, para esto vamos a hacer una cosa. Para esto vamos a crear dos medidas nuevas, ¿de acuerdo? Si no, no nos va a salir bien. Que se van a llamar total activo, que va a ser calculate saldo activo, y como filtro le vamos a decir all diario contable. Y otra medida que va a ser total pasivo, que va a ser igual, calculate expresión saldo pasivo, con un filtro que va a ser el all diario contable. Muy bien, perfecto, pues ya lo tenemos. Entonces ahora, si nos vamos a los capis, vamos a crear uno nuevo que va a ser el campo base saldo activo, la medida va a ser el total de activo. Ahora sí, entonces, bueno, aquí podemos elegir los distintos tipos de semáforo, de forma de aquí, esto sería el 0% o próximo al 0% y esto próximo al 100%, ¿de acuerdo? En la zona verde. Y aquellos valores que queden por debajo del 40% van a estar en este color. Los que estén entre el 40 y el 80% van a estar en este otro color amarillo, y los que estén entre el 80 y el 100%, ¿de acuerdo? Que se aproximen mucho al total del activo, van a estar en color verde. Le damos a aceptar, ¿de acuerdo? Y aquí ya estamos viendo que nuestro saldo activo aparece con un semáforo, y ahora sí, el estado del saldo lo vamos a colocar aquí. Perfecto. Y bueno, ya tenemos un semáforo para el saldo del activo. Vamos a hacer lo mismo para el saldo del pasivo. Le vamos a decir que el valor de destino va a ser el total del pasivo. De acuerdo. Y lo mismo. Bueno, en este caso, claro, cuando una cuenta, cuando un epígrafe de balance de pasivo se acerca mucho al total del pasivo, bueno, puede que no sea deseable, ¿no? Es decir, a lo mejor esa cuenta es, pongamos que tenemos un total de pasivo de 500.000 euros y tenemos una cuenta de deuda a corto plazo por valor de 450.000 euros. Bueno, pues eso no sería, desde mi punto de vista, no sería un semáforo verde, podría ser un semáforo rojo, ¿no? Entonces, en este caso vamos a invertir el orden de los colores. Ahí estás. Y bueno, ahora tenemos ya el semáforo de saldo pasivo. Y aquí lo tenemos. ¿Lo tenemos bien colocado? Sí, perfecto. Muy bien. Pues bueno, con estos capis acabamos de enriquecer un poco nuestro balance de situación, de forma que estamos viendo los epígrafes de balance, estamos viendo el porcentaje que cada partida del balance representa del total de la masa patrimonial de activo de pasivo, y hemos introducido unos semáforos, bueno, pues que nos están indicando para cada epígrafe de activo pasivo cuánto se acerca, ¿no?, al total de su masa patrimonial respectiva, al total de activo, total de pasivo. Y bueno, hasta aquí yo creo que ya podríamos dar por finalizado este segundo vídeo, ¿de acuerdo? Y espero que os haya gustado, y como siempre, si tenéis algún tipo de duda, pues podéis dejarla en comentarios.
Decir que, bueno, en todo momento, ya os dije que nosotros no tenemos nada preparado, iremos un poco trabajando sobre la marcha, según nos vengan ideas a la cabeza y bueno, cualquier idea que podáis aportar, bienvenida será.